¿Qué tal, hermanos? Bendiciones a todos. Gusto saludarlos. Bueno, vamos a darle continuidad a la materia. Recuerden que quedamos, ¿verdad?, en el tema ¿qué tan fuerte es una persona? Página número 21 en la materia del crecimiento del cristiano. No pudimos terminar la semana pasada en la sesión anterior porque creo que nos hubiera llevado más de una hora, así que preferí mejor que hiciéramos dos grabaciones para que quedáramos más claro con lo que se está tratando de enseñar. Bueno, también pues ya vamos con la tercera materia, ¿no? Y vamos a estar haciendo el examen próximamente de esta materia del crecimiento del cristiano. Entonces, sí, yo les pido que vayamos estudiando más, profundizando más, porque cada vez estamos entrando más y más y más, ¿verdad? Digamos, en los diferentes temas que nos presentan estas materias en el diplomado. Muchas cosas de las que nosotros estamos viendo a veces son cosas como cotidianas, ¿no? Que ustedes viven el día a día, pero no las identifican como cosas espirituales, no las identifican como procesos de formación. Entonces, la materia nos ayuda a identificar esos procesos de formación. Muchas cosas que no sabía usted si estaban bien, si estaban mal, ahora ya las sabe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la materia es como una guía que te va diciendo que está bien y que está mal. Por otro lado, también eso da una mayor responsabilidad porque pues si ya sabemos que está mal, no tenemos que seguirlo haciendo, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes por ahí en algún versículo donde Pablo menciona que la ley aparece para poner al descubierto el pecado? Bueno, antes no se sabía que matar era pecado porque no había una ley que dijera no matarás, pero ahora existe una ley que dice no matarás, por lo tanto si lo haces, ¿verdad? Entonces ya es pecado. Y eso es lo que básicamente sucede entre una persona que ignora algo, lo hace por ignorancia, y una persona que sabe las cosas y igual las hace. Entonces ahí ya no hay excusa, porque ya sabes, conociste a Cristo, seguiste pecando, no vas a entrar al cielo. No conociste a Cristo porque nunca se te predicó de Él. ¿Cómo va a tratar Dios con ese tipo de personas? Solo Dios sabe. La Biblia también menciona que por intuición de la misma conciencia del ser humano, se va a tomar decisiones, ¿verdad? Porque la conciencia del ser humano lo lleva a saber qué cosas son buenas y malas, ¿no? Por ejemplo, una persona puede ser mucho de una tribu de allá por Brasil o sí, de la zona del Amazonas o por acá de África, ¿verdad? Cualquiera de esas tribus. Pero sea como sea, ellos entienden, no necesariamente por conocer la Biblia o conocer a Jesús o que alguien les haya predicado, por su naturaleza, por su propia conciencia, ellos perciben que cosas están bien y que cosas están mal, ¿verdad? Sin embargo, muchos de nosotros hemos aprendido eso y seguimos en la misma trayectoria. Parte del ejemplo es Israel. Israel fue un pueblo que em, casi podríamos decir que no tenía conocimiento de nada hasta que Dios le presenta un orden, la ley mosaica, donde ellos podían ver estos 700 dos estatutos y tomar decisiones en base a ellos, que ya había una ley. Pero el tema aquí ¿eran buenos para obedecer la ley o o no eran aptos para obedecerla? Los procesos, los protocolos. Normalmente los seres humanos somos bastante, discúlpeme que entre en este tema tan a detalle, pero es que creo que es algo que nos afecta mucho. En Latinoamérica tenemos un serio problema con la obediencia. Si la persona que te ponen enfrente como jefe te cae bien, entonces lo obedeces. Si no te cae bien, tienes problemas para obedecerlo. Y eso no debería ser así. Si tú te encuentras un policía en la calle, por chiquitito y pispiniudo que sea y amarillito, si anda con el uniforme, usted tiene que obedecerlo. Ese hombre es la ley. Y lo mismo sucede en los trabajos. Dios nos mide en nuestro comportamiento. ¿Y qué es lo que sucede? En Latinoamérica nos cuesta seguir reglas. Tenemos serios problemas en seguir procesos.
Cuando tú aprendes a seguir procesos, reglas en una empresa, tú creces rápido. No lo quiero ver con ese tipo de camisa. No vaya con esa camisa. ¿Para qué se la complica? A usted no le están pagando porque vaya a pensar en cómo se ingenia un nuevo, digamos, un nuevo proceso. O que vaya a implementar una nueva moda o a romper estereotipos, como dicen ahora, ¿verdad? Las nuevas tendencias. No, le dice, siga proceso, vaya. Es maquila, ok. Mire, agarre la máquina así, se enciende así, coloque aquí el hilo, la aguja y empiece a costurar. Y con el tiempo va a ir creciendo, digamos, en velocidad, ¿no? Va a ir haciéndose más rápido y ver ganándose sus bonos. Entonces, ¿qué tan hábiles somos para seguir los procesos? Necesitamos morir a esa naturaleza que nos afecta en todo, esa naturaleza de yo-yo, de que yo todo lo puedo, que yo soy el completo, que yo tengo la capacidad. Aunque David tenía las capacidades para ser rey, todavía Dios no lo había puesto a ser rey, aunque ya había sido ungido. David pudo haber llegado donde Saúl, matarlo y implantarse en el trono. Hubiera ganado el reinado, pero hubiera perdido su sacerdocio. David fue rey y sacerdote. Algo que David lo hizo diferente es que a pesar, ¿verdad?, de ser un muchacho que vivía ya escondido, conocía a Dios y sabía que aunque Dios lo había ungido, él no iba a tomar algo hasta que Dios le dijera que lo tomara. Así que las cosas son en el tiempo de Dios, ¿verdad? Ok, ¿qué tan fuerte es un hombre? ¿Qué tan fuerte es una mujer? ¿Qué tan fuerte es una persona? Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis. Si un hombre tiene los 9 frutos del Espíritu en su vida, es una persona muy fuerte. Gálatas 5:22, 23. Vamos a buscar Gálatas 5:22, 23. Un momento. Gálatas 5:22, 23. Mm. Gálatas 5:22, 23 dice así. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muy bien. Cada uno de estos 9 frutos es una gran fortaleza y vamos a aprender a medir la fortaleza de una persona al ver el desarrollo de estos frutos en su vida y no a través de sus grandes capacidades. La mansedumbre es la fortaleza para controlar nuestros apetitos y abstenernos de las cosas que no nos corresponden tener para controlar una persona y concupiscencia. Es una fortaleza muy grande. La paz es una fortaleza grande. Romanos 16:20. El Dios de paz echará fuera a Satanás cuando tenemos paz. Podemos destruir a Satanás y no puede molestarnos y no puede confundirnos. Pero si perdemos nuestra paz, Él tiene el gobierno sobre nosotros. La paz es una gran fortaleza y consiste en mantenernos calmados en la tormenta y estos frutos deben seguir creciendo. Ok, el gozo. El Señor es mi fortaleza. El gozo nos lava de enojos rencores, perdón, etcétera, y mantiene nuestro pozo sin ningún bloqueo y aún nos da una fortaleza física. Cuando nos deprimimos, no tenemos gozo. Aún nuestro cuerpo se deprime y cuando Dios pone su gozo en nosotros, viene hasta irrigar todo nuestro cuerpo físico. Satanás no puede venir contra un hombre con gozo. Si somos personas que tomamos todo muy a pecho, él puede venir a vencernos, pero no puede venir contra alguien que posee el gozo. El amor es una gran fortaleza y es algo en donde no conocemos el egoísmo, soporta todas las cosas y aguanta todo y tampoco es provocado con mucha facilidad.
Primera de Corintios 13 se resume en no es egoísta. No, no vemos, perdón, vemos que cada uno de estos frutos son nuestra fortaleza. 5. La fe es una gran fortaleza porque vencemos al mundo con nuestra fe. La bondad es la fortaleza para hacer lo mejor a los demás. 7. La benignidad es llevarse bien con las personas y no ser duros con ellas. Estamos en la página número 22. La fuerza es la habilidad de poder esperar grandes tardanzas y es una gran prueba de nuestro carácter y de cuán entregados estamos al Señor. Dios puede, Dios prueba, perdón, nuestras vidas con el tiempo. Éxodo 32, 1, 7. Vamos a buscar Éxodo 32, 1, 7. Éxodo 32, 1, 7. Dice así. El becerro de oro, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, perdón, 32, sí, vamos bien aquí, 32, 1, 7. Ok. Tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Siempre inventando. Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó todos los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que se sacaron de la tierra de Egipto. Imagínense, ay, qué gente esta. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Muy bien. Se ha corrompido. Estas personas eran de esta manera y no tenían una entrega profunda al Señor. Había una tardanza y las cosas no pasaban como ellos querían. Y quieren ir al mundo, pero el Señor es la única fortaleza. Debemos continuar siendo leales de todas las maneras porque estamos siendo examinados y el Señor nos está observando detenidamente y si pasamos el examen tendremos una gran recompensa. Pero cuando hacemos a un lado la tardanza es una gran señal de conocimiento de Él. Errores yo creo que todos cometemos, ¿no? Muchas veces de forma inconsciente o a veces de forma consciente y las debilidades toman control. Pero la Biblia dice en el libro de Juan que el que es del Señor no permanece en el pecado. O sea, si tú naciste de nuevo realmente, pudiste haber pecado porque también dice la palabra que mentirosos hacemos al Señor si decimos que no pecamos. Todos pecamos. De una u otra manera cometemos errores. Esto no es un deporte tampoco, ¿no? Que debemos de estar haciéndolo constantemente, ¿no? O sea, usted tiene que evitar pecar, pero bueno, si no pudo en algún momento, tranquilo, baje su nivel de estrés. Jesucristo conoce nuestras debilidades. La Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que no nos comprenda. De hecho, Él nos comprende en todo porque Él fue probado en todo. Él conoce nuestras debilidades. Pero eso tampoco justifica que nosotros seamos presurosos al pecado. Una diferencia entre el rey Jeroboam, ¿verdad? El rey que queda, después que Salomón cae, hubo un hombre hijo de un siervo de Moisés llamado Nabat, que se llamaba Jeroboam, un muchacho, al cual Dios decidió darle
10 de las tribus de Israel, ¿no? Y fue el que llevó el pecado a Israel. Él fue el que colocó dioses para que Israel no se fuera a Judá a adorar a Jehová, producto de que le daba miedo que el pueblo se fuera y que lo rechazaran, ¿verdad? Porque el pueblo siempre tenía tendencia a seguir a David, al linaje de David, y quien había quedado era Roboam, el siguiente hijo de Salomón, o el hijo de Salomón. Entonces, entre Jeroboam, oiga bien, y este otro, Acab, el marido de Jezabel, la Biblia dice que Acab fue el rey más perverso que hubo en toda la Biblia. Oiga bien, el rey más malo de toda la Biblia. Pero dice la Biblia que a él se le hizo cosa ligera andar en los caminos de Jeroboam. Es decir, hubieron reyes que siguieron los caminos de Jeroboam. Claro que sí, siguieron los dioses que Jeroboam colocó ahí. Pero había cierto temor y remordimiento por lo que estaban haciendo. Es como una persona cuando se ve tentado y está en ese estira y encoge, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Y empieza el enemigo a trabajar hasta que termina cometiendo el error. O Pedro, no te voy a negar. Y cuando llegó el momento lo negó. No pudo hacer nada, Pedro. No tenía la capacidad para detener ese proceso. Tenía que negar. Pero hay quienes, hermano, que se les hace cosa ligera seguir el mal camino. Israel estuvo siendo llevado por Dios, bueno, fue liberado con mano poderosa, abre el mar, los lleva al desierto, los alimenta, les muestra toda su gloria. Pero sin embargo, ellos no querían obedecer a Dios, siempre andaban buscando una excusa. Esa es como esa esposa que ya no quiere a su esposo, o viceversa, ¿no? Y que solo son excusas, y que, mi amor, te traigo flores, mi amor, te traigo chocolate, mi amor, que salgamos. Miremos una película, que vamos a la iglesia, que oremos juntos. Y ella no quiere nada con él, ya no le interesa tener nada con él, simplemente lo rechaza independientemente de lo bueno que sea él. Y lo mismo pasa con una persona que sirve a Dios, pero que no está entregado totalmente a Dios. Como su corazón todavía no está apegado, esa persona termina desconectándose de la voluntad de Dios y se le hace cosa fácil volver al mundo. Yo no creo en las personas, hermanos, que llegan a la iglesia y a los tres y que viven peleando y que todo el tiempo es una guerra, hermano, y que la lucha contra el cigarro y contra la bebida y es una lucha, hermano, y el Señor me libre de las tentaciones, hermano, y se encierran, se vuelven unas islas, unos ermitaños que si salen dos pasos de la iglesia, Dios mío, ya no pueden seguir a Dios. O sea, rapidito, usted los mira en el mundial otra vez. ¿Qué es eso? Eso es una persona que todavía no ha conocido realmente al Señor. No ha nacido de nuevo y su corazón no ha sido transformado. Hay otro tipo de persona, ¿no? Aquel que creció en el Evangelio, se desarrolló, pero nunca conoció a Dios. Porque en la primera de cambio que encuentra algo en el camino que le gustó, que es pecado obviamente, termina separándose del Señor. Dinero te separa del Señor. Bueno, personas, mujeres, hombres te separan del Señor. Incluso la misma familia puede ser una piedra de tropiezo. Entonces, hay que hacer que la gente se vuelva fuerte y que conozca a Dios. Miren, el proceso de estar aquí en la tierra es porque somos la novia de Cristo. Y como la novia de Cristo, tenemos que aprender a amarlo como debe de ser. Ningún hombre se va a casar con una mujer si esa mujer no lo ama. Bueno, al menos yo creería que no, aunque es ahí de casos a casos, ¿verdad? Porque ojos vemos y hermanos no sabemos. Pero la formación es en el corazón. Entre más amas a Dios, estás más apto para ser su novia y para estar en la boda del Cordero. Si usted no ama al Señor, hermano, ¿cómo va a estar usted delante? ¿Usted ha visto la figura cuando un hombre y una mujer se casan que se quedan viendo directamente a los ojos con amor y después dicen desen un beso por ahí?
que algunos se pasaron, ¿verdad? No esperaron, o sea, beso, besito, besito de pollo, así un besito. No, pero es válido porque hay amor. Cuando llegamos a la boda del Cordero y estemos delante del novio, la forma en que nosotros estemos viéndolo, la forma en que nosotros estemos conectando con él como su novia, habla mucho de lo que nosotros aprendimos, conocimos y deseamos de él desde aquí en la tierra. La gente tiene que conocer a Dios. Y por eso es que a mí me preocupa cuando yo miro mucha gente que sabe bastante de Biblia. Qué bueno que sepa del Señor, pero no conoce a Dios. ¿De qué te sirve tener una pareja que vive en Suiza y tú aquí en Honduras y que solo la conoces por un libro donde habla de esa persona y un día te vas a casar con ella? ¿Qué tal si no te gusta cuando llegues allá? Por eso es necesario que nosotros tengamos comunión con Dios. La comunión con Dios nos hace entrar en niveles de conocimiento, de profundidades en la presencia de Dios distintas. Y no importa el proceso que venga, tú sabes que Dios es real y que Él siempre va a estar contigo en los momentos difíciles. Siempre. Pero el que no tiene conocimiento de Dios, el que es muy superficial en lo que vive de Dios, entonces esta persona en los procesos que viva, que son inevitables, por cierto, cuando Dios te comienza a procesar, te va a meter ahí, porque ahí hace una separación entre los llamados y los escogidos. O sea, Él quiere ver qué hay en tu corazón, ¿verdad? Pero si usted todavía no está apto, usted simplemente va a ser uno de los que queda atrás y los demás que pasan el tamiz van a seguir avanzando. Entonces, aprendamos a conocer del Señor, a amarlo, a amar su presencia. Amar su presencia. Hay que pasar tiempo con Dios, amado. Hay que conocer a Dios, ¿verdad? Desde que usted llama a una persona cuando usted hace el llamado y una persona acepta al Señor, esa persona necesita que lo instruyan en este camino para que pueda solidificar su fe y que los procesos que vienen a su vida no lo derrumben, sino que lo hagan avanzar. Entonces, vives todavía batallando porque quieres ir a bailar a la disco, que cuando viene Navidad te quieres ir con los amigos a parrandear, significa que todavía no estás formado del todo. Estás todavía un fetío por ahí, un neófito. Estás en, todavía no has terminado de ser formado. Así que ojo con eso, tenga mucho cuidado. Deje que Dios lo forme completamente para que pueda nacer. Oiga bien, para que un niño nazca, tiene que estar listo, tiene que estar formado. Esa es la primera etapa de la formación, nacer de nuevo. Tu cuerpo espiritual está dentro del Señor y se va formando y luego da a luz a ese cuerpo. Y es cuando Dios viene y hace el llamado a esa persona, ¡bum!, llega el Evangelio. Ahora tiene un espíritu formado que está listo para servir a Dios dentro de un cuerpo físico. Y ese cuerpo físico ahora comienza un proceso de restauración del templo, el tabernáculo caído de David, que ha sido restaurado a través de Jesús. Somos el templo del Señor, relacionen cosas. La Biblia está llena de muchas figuras por ahí. Bueno. Estas personas eran de esta manera y no tenían una entrega profunda al Señor. Había una tardanza y las cosas no pasaban como ellos querían y quieren ir al mundo, pero el Señor es la única fortaleza. Debemos continuar siendo leales de todas maneras porque estamos siendo examinados y el Señor nos está observando detenidamente. Si pasamos el examen tendremos una gran recompensa, pero cuando hacemos a un lado la tardanza, es una gran señal de conocimiento de él. Ok. Otra señal de grande fortaleza es la habilidad que, a pesar de las fallas, se pueda proseguir o seguir adelante. Deuteronomios 3:2, 23, 25, pueden leerlo por ahí ustedes. Le pide que cambie su mente y que los deje entrar, pero Jehová se había enojado contra él y no le oyó. Pero Moisés no empezó a llorar, sino que mantuvo su rostro firme en medio de su fracaso y decepción grande. Eh, a, a veces
creemos que Dios es como un robot, ¿no? Haces las cosas bien y Dios siempre va a estar bien. Haces las cosas mal y Dios va a estar mal. Pero si te arrepientes, entonces todo cambia. Dios no es un robot sin sentimientos. El Espíritu Santo es una persona y Él, más allá de nuestras acciones, Él conoce la intención del corazón. Aquí dice que ellos pidieron a Dios eh, le pi- que cambiaran su mente y que los dejara entrar, pero Jehová se había enojado contra él y no le oyó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios se puede molestar y tomar decisiones de espera y decir, no voy a seguir tu juego, así que vas a tener que aprender el proceso. Pide perdón todo lo que quieras. El cielo está de bronce, ahorita no te voy a escuchar. Y se pasa un tiempo en el que Dios guarda silencio. Israel lo vivió cuando Israel peca, 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 peca. Todo lo que ustedes vieron en el Antiguo Testamento, la temporada de los reyes o los jueces, decidió Dios de hacer que un pueblo extraño se los llevara cautivos 70 años. Y ellos pedían a Dios que no se los llevara, que no se los llevaran. Jeremías llegó, profetizó, diciendo que Dios los iba a bendecir en ese pueblo babilónico. Y la gente se tuvo que ir para allá porque era la voluntad de Dios. Mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque ya Dios estaba cansado de darles la libertad, el poder y la autoridad y que ellos lo menospreciaran. Así que dijo Dios, vamos a volverlos a llevar a esclavitud para que puedan aprender a apreciar lo que eran antes y que se den cuenta de dónde yo los saqué. Y se parece mucho a lo que nosotros vivimos hoy en día. ¿Cuántas veces hemos tenido que retroceder para aprender algo de una materia que antes no la habíamos visto con el valor que tiene ahora? No echa a perder toda la formación que ha tenido por un enojo. No se vaya a ir de la iglesia porque algo no le pareció. Procure tener la paciencia y oración a Dios para que Dios lo saque de la situación en la que está. Porque si retrocedieres, no agradará a mi alma, dice la Biblia. Entonces, Dios puede hacer o permitir que una persona que va avanzando, si no ha aprendido bien lo que una materia le está diciendo, esa persona se detenga y espera a Dios que esta persona recapacite y pueda seguir avanzando posteriormente. No sé si me estoy explicando ahí. Hay temporadas en las que Dios está probándonos, hay temporadas en las que Dios nos está haciendo avanzar o caminar y hay temporadas en las que Dios nos hace retroceder cuando somos demasiado tercos, perdóneme la frase, y seguimos persistiendo en algo que Él no quiere. Entonces Él, ok, dice, vas a seguir tú en esa relación que no es la voluntad mía, tienes tu esposa, pero tú quieres seguir en eso, entonces vas a tener que pasar un proceso. ¡Boom! Accidente por ahí. Aquel pobre se quedó encamado allá con pie torcido hacia arriba, ¿verdad? No se puede mover. ¿Cómo llega aquella persona a la casa? No puede. Entonces vino Dios y tomó una decisión. Lo hizo retroceder por la dureza de su corazón. Ese tipo de cosas pasan. No lo digo por ustedes, ¿verdad? Obviamente, pero a ustedes se los digo solamente para que ustedes también puedan tener ese conocimiento y usarlo como un medio de repente para, no sé, para mencionárselos a algunas amistades, algunos hermanos que a veces no conocen de estas cosas. Ay, que Dios es amor y mucha misericordia. Dios es una persona, hermano. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza del Señor. El Espíritu Santo es una persona y es muy inteligente. Él sabe muy bien nuestras mañas. Lo que pasa es que es bien prudente y Él siempre está esperando que nosotros cambiemos y nos tiene paciencia. Pero Él sabe todas las cosas. Por lo tanto, no hay que ignorar
La Biblia dice no ignoremos las maquinaciones del enemigo, pero yo también diría no ignoremos la sabiduría de Dios, porque a Dios nadie le juega la vuelta. Bueno, ok, vamos a ver, fracaso y decepción grande. Así que comienza a decirle a Israel que entre aún cuando él no va a entrar y que Dios los llevaría a la tierra, él caminaba con su rostro en alto y supo mantener muy bien el fracaso porque tenía una gran fortaleza. Daniel 11. Los que conocen a Jehová, su Dios, serán fuertes. Isaías 53:12. El Señor reparte los despojos con los fuertes. Proverbios 24:10. Si desmayamos en el día de trabajo, nuestras fuerzas serán reducidas. Romanos 15:1. Los que son fuertes deben soportar las flaquezas de los débiles. Apocalipsis 3:8. El Señor observa que esta iglesia no solo tenía una pequeña cantidad de fuerza. En Colosenses 1:11, Pablo dice que debemos ser fortalecidos con toda fortaleza por su espíritu en el hombre interior. Sed fortalecidos en la gracia que es Cristo Jesús. Se requiere de gran fuerza para poder estar de pie en esta hora. Mateo 7:20, podemos medir la fuerza de alguien a través de cuánto perdón, a través de cuánto sí, de los frutos del Espíritu en su vida. Y es posible que tengamos habilidades en algo y aún así por dentro ser muy débiles en el carácter. Verso 21-23. Es un cuadro de lo que el día del juicio final delante del Señor y encontramos a muchos que tenían ministerios y dones muy fuera de lo usual y podríamos pensar que estas eran personas fuertes y aún así algunas de estas ni siquiera entraron al cielo. Grandes dones, pero muy poco fruto. Queremos el poder de Dios, tiene un precio, porque si realizamos un gran milagro, nos vemos muy tentados a ser orgullosos y arrogantes. Dios usa a Satanás para mantenernos en nuestro lugar. En Hechos podemos ver que cada vez que los apóstoles hacían un milagro, les esperaba una buena paliza. Mateo 7, 21-23. Es posible nacer de nuevo y estar lleno del Espíritu Santo y tener dones fuera de lo usual. Los frutos del Espíritu sostienen los dones. ¿Ok? Bueno, yo no conozco una persona que tenga, o bueno, sí conozco, creo, unas por ahí, pero que tiene dones y que de repente tienen algunos frutos que les servirían muchísimo para sostener esos dones. Y eso lo hace una persona más endeble a ciertas situaciones, ¿verdad? Porque el fruto ayuda a sostener los dones. En el momento en que el don te genera digamos, dificultades, porque la gente te critica, porque Satanás se te viene encima, porque hay tantas cosas. El fruto ayuda a sostener, pero cuando el fruto no está bien formado y hay crecimiento, porque el don lo que genera es crecimiento. Yo le decía a Mariana, hablábamos con mi esposa ayer, si no me equivoco, eh, y también con un compañero de trabajo hablábamos de esto. Hay cosas que Dios hace, pero no las hace de una forma milagrosa o sobrenatural sería la palabra, para evitar promocionar algo que todavía no está listo. Es decir, la vez pasada escuchaba a un predicador decir que él estuvo orando muchísimo a Dios porque estaba en un tren, parece, creo que en Estados Unidos, con un vaso, un vaso de agua, ¿no? Estaba con el vasito ahí con agua. Y tenía ganas de tomarse una Coca-Cola. Señor, quiero una Coca-Cola. Dame una Coca-Cola, Señor. Y empezó a orar por aquella Coca-Cola. Y hasta la movía así, al agua. Y dice, ¿y qué creen? Estaba lleno de gente esperando a ver si el agua se transformaba en Coca-Cola. Bueno, si Dios transformó el agua en vino, ¿cómo no lo voy a transformar yo en Coca-Cola? Y al final el milagro, pues, no fue como él esperaba y probó el agua. ¿Y qué creen ustedes? Seguía haciendo agua. No, no, nunca se hizo Coca-Cola. Y se sentó y se echó a llorar. Dice. Y luego llegó una señora, una viejita. Se acercó y hijo le dice, no tenga pena.
tenga. Y le trajo una Coca-Cola en lata y se la dio. Y entonces el milagro siempre se cumplió, ¿sí? Dios buscó otro método para que alguien llegara con una Coca-Cola y él se lo tomara. Pero no fue de forma sobrenatural. O sea, sobrenatural es que el agua esa se hubiera transformado en otro tipo de líquido. Eso sería algo sobrenatural. Y ojo, hay cosas sobrenaturales. Cuando hablamos sobrenatural, hermano, es que rompen las leyes de lo natural, ¿cierto? Hay cosas sobrenatural que vienen de parte de Satanás por la brujería, hechicería y todo eso. Y hay cosas sobrenaturales que vienen de parte de Dios. A veces Dios no hace algo sobrenatural con usted y conmigo porque aún no estamos listos. Es decir, hay llamados, es muy cierto esto, hay llamados que son muy específicos digamos, para milagros, para profecías y todo eso. Pero si no estamos formados, no estamos listos, el milagro tendría un problema y le voy a decir cuál es. Ok, supongamos que este hombre, vamos a poner el ejemplo de esta persona que estaba pidiendo que le transformara el agua en Coca-Cola. Se le transforma su vaso en Coca-Cola. Mire, mire el efecto dominó. ¿Qué hubiera pasado? La gente se hubiera acercado a él. Quizás al que estaban ahí hubieran creído al Señor y el milagro hubiera sido, impactante, ¿verdad? No, Dios es real y de repente pasa algo y el Señor comienza a tocar la gente, qué sé yo. El tipo a lo mejor tenía una gran fe porque estaba orando por algo así, pero a lo mejor no estaba listo todavía para que la masa de gente se le agolpara. ¿Qué pasa cuando pasa un milagro que rompe lo natural? La gente anda buscando porque la gente es sedienta. La Biblia dice, este, que el mundo está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que nosotros nos manifestemos. Entonces, la persona esta empieza a jalar mucha gente, mucha gente, mucha gente. Cuando menos acuerdo tiene ponerle 10.000 personas que lo siguen por redes sociales. 10.000 creo que es muy poquito. 100.000 personas que vieron su video o millones de personas viendo su video. Ahí gente agolpándose, ¿verdad? Y Dios comienza a hacer más milagros de agua transformándose en Coca-Cola. Y la Coca-Cola se enoja porque están falsificándole la fórmula. Entonces, si esta persona no tiene la formación suficiente en conocimiento de la palabra del Señor, esta persona ahora tiene un poder y ese poder hace que los demás lo escuchen. Todos los que están alrededor y los que están en las redes sociales van a prestar atención. Él no necesita gritar, ni necesita hablar fuerte, ni con tanto de nuevo, no, porque él tiene una señal, la señal de transformar el agua en Coca-Cola. Entonces, todo el mundo va a estar atento a escuchar lo que él quiere decir. ¿Usted alguna vez se ha preguntado cómo Jesús le podía hablar a miles de personas si no habían micrófonos ni megáfonos? Es porque lo que Jesús hacía era tan impactante que todos querían escucharlo. Entonces se callaban mutuamente entre todos. Silencio, guarda silencio, cállate, queremos escuchar, porque era algo diferente, algo sobrenatural. Cuando hay alguien que tiene una manifestación sobrenatural, la gente se agolpa a esa persona. Y eso hace que esta persona se vuelva tan importante que todo lo que diga los demás lo escuchen y lo crean. Escuche bien lo que le estoy diciendo. ¿Por qué Dios no transformó, no hizo ese milagro ahí enfrente de todos, quizás con cámaras y en una gran ciudad? Porque le iba a dar una promoción a un hombre que tal vez no estaba listo para esa promoción. Es la misma razón por la que Dios no usó a Pedro, a Juan y a a los 12 apóstoles mientras él estuvo en la tierra. Solo hizo una pequeña prueba cuando los mandó a todos a predicar y a sanar. Pero mientras estuvo con ellos esos 3 años y medio, nunca, jamás hicieron un milagro. Siempre vieron al maestro hacerlos. ¿Por qué? Porque no estaban listos. ¿Qué hubiera pasado si
el Señor le da a Pedro el poder eh, de sanar a Pedro. ¿Qué hubiera pasado? El Pedro todavía estaba carnal, o sea, Pedro todavía era muy impetuoso, le vuela la oreja a Malco cuando llega a donde llevan a aprisionar a Jesús. Dice, yo no te voy a negar, y al final lo terminó negando. Era un hombre muy fluctuante. Entonces, primero el carácter debe ser formado para que los dones puedan ser sostenidos. Los dones muchas veces no se manifiestan porque el carácter todavía no está desarrollado. El carácter que tiene que ver con los dones del Espíritu Santo, me estoy explicando. La búsqueda constante en la presencia de Dios hace que en nosotros se vayan desarrollando los frutos del Espíritu Santo. Y esos frutos nos ayudan a formar, a sostener ese carácter. Y al final, cuando Dios decide usarnos, entonces ya comenzamos nosotros a tener la consistencia que tuvo Pedro una vez que fue bautizado por el Espíritu Santo y pudo predicar a toda esa gente y esa gente pudo ser salva y conocer del Señor. El nivel de conocimiento, de formación, procesos de cicatrices que Dios te ha llevado, te hace estar apto para poder tener más. ¿Qué tan apto estaría usted, hermano, para recibir de Dios un don de milagros? ¿Usted sabe cuánta gente rica en este mundo ocupa milagros? ¿Sabe usted cuántos niños con síndrome de Down, con TDA, con autismo, enfermedades que apenas se empiezan a descubrir, digamos, ya existían, pero no habían tantos estudios con para conocerlas, cánceres, enfermedades, diferentes tipos de enfermedades? ¿Usted sabe cuánta, cuánta fama obtendría usted si usted comienza a sanar toda esta gente? ¿Usted sabe cuántas miles y miles de personas se acercarían? ¿Usted sabe cuánto dinero recaudaría usted, hermano, si usted hiciera todos estos milagros? ¿Usted se imagina jeques? Vaya, estuvo un príncipe que estuvo en coma no sé cuántos años por un accidente que tuvo. ¿Usted se imagina llegar donde ese príncipe, orar por ese tipo, se sana? ¿Cuánto beneficio, cuánta fama podría obtener usted con eso? Mucha. Ahora la pregunta es, ¿estaría listo usted para tolerar toda esa fama, toda esa riqueza? ¿Cambiaría su mentalidad? Porque se rodearía con otro tipo de gente. Se rodearía con mega empresarios, de gente muy importante y le tocaría guiarlos también. ¿Está listo usted para guiar a gente de ese nivel? Doctores, no sé, arquitectos, gente empresaria de diferentes niveles, ¿verdad? Millonarios. ¿Estaría usted listo para eso? Y le estoy hablando de una realidad, de algo que pasaría en caso de que estaría usted todavía con el carácter suficiente para decirle a la gente, no, estás haciendo las cosas mal, no es así, o usted sucumbiría a sus peticiones. No, 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 pastor, mira, yo creo que no tenés que invertir tanto en eso. ¿Usted estaría dispuesto a, como Moisés, tener el carácter firme y aceptar cuando un consejo que viene de parte de alguien que quizás no tiene el nivel ni la sabiduría suya, ese consejo podría ayudarle, como cuando su suegro le dio el consejo a Moisés de que pusiera gente a su alrededor para poder dirigir al pueblo? ¿O su ego lo llevaría a usted a decir, no, hombre, ¿y vos qué me venís a explicar a mí si vos no conoces a Jehová? Yo soy el ungido de Jehová. He aquí Moisés. Eso es lo que pasa. El poder hace que la gente se agolpe y que tú te vuelvas alguien muy importante. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, pero necesita que nosotros estemos listos para poder llegar al nivel del carácter de Cristo y que aunque vengan ese tipo de manifestaciones, no nos afecte. Yo nunca vi a Jesús tratando de convencer a ningún sumo sacerdote, ni platicando por allá con los altos cargos de Roma
aunque todos ellos querían saber de Jesús. Usted sabe, llegó mucha gente, un soldado romano, centurión romano que llegó, o sea, usted sabe todo lo que pasaba ahí. Sin embargo, Jesús nunca sucumbió porque él sabía bien cuál era el propósito que él tenía, para que nosotros podamos tener la capacidad de tolerar un don de esos, por pequeño que parezca, los dones del Espíritu Santo. Necesitamos tener bien formados los frutos. De lo contrario, nunca vamos a ver esos dones. Porque Dios no le va a dar un don a alguien que lo va a desperdiciar o que va a poner en mal el evangelio, ¿no? Bueno, eh, vamos a ver por dónde nos quedamos. Mateo 7:20. Podemos medir la fuerza de alguien a través de cuánto de los frutos del Espíritu tiene en su vida. Y es posible que tengamos habilidades en algo y aún así por dentro ser muy débiles en el carácter. Verso 21-23. Es un cuadro de los que el día del juicio final delante del Señor y encontramos a muchos que tenían un ministerio donde, aunque esta parte la habíamos leído, y podríamos pensar que estas eran personas fuertes y aún así algunos de estos ni siquiera entraron al cielo. Grandes dones, pero muy poco fruto. Queremos el poder de Dios y mire, la confusión aquí es que la gente que tiene la Biblia dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, Dios te dio un don, ya no te lo va a quitar, brother. O sea, Él ya te lo dio. Y esa es la confusión, pues, porque podemos ver gente con un nivel espiritual admirable, ¿no? Que sana gente, que hace cosas, pero que su vida como tal no es un testimonio guiable según la Biblia, ¿no? O sea, que hay cosas extrañas en las que hace, comportamientos que no se ven tan transparentes, frutos del espíritu que no están formados. Y precisamente ese tipo de gente son esta gente que menciona la Biblia acá, en el libro de Mateo 7:21 al 23. Bueno, orgullo y arrogante. Dios usa a Satanás para mantener en nuestro lugar, a mantenernos en nuestro lugar. En Hechos podemos ver que cada vez que los apóstoles hacían un milagro, les esperaba una buena paliza. Es posible hacer de nuevo y estar lleno del Espíritu Santo y tener dones fuera de lo usual. Una gran señal de nuestra fuerza es nuestra habilidad de controlar el fracaso. Moisés, ejemplo, Moisés, Jesucristo, etc. Otra señal de la fuerza es la habilidad de soportar una larga tardanza. Isaías 64:4, pueden leerlo ustedes por allá. Esperar en Dios comprueba nuestro amor por Dios. Si somos, estamos en la página 23. Por favor, vayan guiándose la página 23, párrafo número 3. Esperar en Dios comprueba nuestro amor por Dios. Si somos impactados, podríamos perder algunas de las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Las cosas que Él tiene para nosotros son con la condición de que esperemos en su tiempo. La oración es la clave para ser fortalecidos en tiempos de grandes necesidades y presiones. Otra señal de fuerza es la habilidad de manejar el rechazo. Él no escondió su rostro de las injurias o esputos. Isaías 56. Otra señal de fuerza es la habilidad de dejar que pasen de largo las ofensas, el perdonar y olvidar algo y no demandar disculpas y que luego hagamos que sea más difícil que nos pidan disculpas. Proverbios 19:11. La gloria de un hombre es pasar por alto una ofensa, perdonarlo y olvidarlo. Otra señal de fuerza es manejar bien la persecución. Hechos 5:41. Los apóstoles habían sido golpeados, humillados y azotados, y después que se fueron de la presencia del concilio, no se quedaron con su complejo de persecución, sino que se fueron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer ofrenda por causa del nombre, eran fuertes en su hombre interior. Estaban llenos del gozo del Señor, y esto hizo que se tragaran la vergüenza.
y oprobio, y estaban agradecidos de poder edificar con la afrenta del Señor Jesucristo. Otra señal de fuerza es la habilidad que tenemos de controlar nuestra moral y apetito. Los que son de Cristo han crucificado sus deseos y afectos. Otra gran señal de fuerza es tener una respuesta correcta ante las personas que no nos aprecian. ¿Podemos nosotros apreciar a las personas que no les caemos bien? Bueno, toca, ¿verdad? El Señor nos hace esa pregunta. Lucas 6:32. ¿Somos mejores que un pecador? ¿Que solo nos caen bien los que les caemos bien? O usted le ora, usted le dice que el Señor te guarde y se le olvide dónde, ¿verdad? Pues es que hay gente que es tremenda. Yo he tenido muchos compañeros a lo largo de mi carrera, ¿verdad? De trabajo, que han sido gente difícil de tratar, porque hay como un espíritu dentro de ellos que te empieza a perseguir. Y yo no lo entendía hasta que una vez hablando con el pastor Rudy me decía que nosotros siempre vamos a estar en constante lucha, ¿no? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y cuando hablamos así, nosotros creemos que esto se refiere solamente a estar guerreando, intercediendo. Hay gente que tiene estos espíritus metidos dentro de su cuerpo. Y nuestra lucha es contra esos espíritus, no contra la gente. ¿Has tenido un compañero o compañera que te quiere hacer la vida imposible en el trabajo? Bueno, es parte de tu lucha. Y eso es así. Así va a ser siempre. Si todo, mira, filtro fácil. Si todo te va bien donde estás, o sea, todo está perfecto, nadie te hace, te quiere hacer la vida imposible y todo está tranqui, hay algo que no está bien con usted. Mientras David danzaba con toda su fuerza, Mical estaba por allá menospreciándolo, ¿verdad? Cuán honrado ha quedado el rey de Israel desvistiéndose como un cualquiera delante de las concubinas. Si Mical está callada, usted no está danzando. Ojo con eso. Necesita activarse, ¿verdad? Si usted no es activo, usted no es un peligro para las tinieblas. Otra señal de fuerza es cuando manejamos bien el éxito, porque se requiere de una gran integridad para manejar bien el éxito. Perdón, creo que nos quedamos un poquito más atrasito por acá. Dice, bien, 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 pecado, que solo nos cae bien lo que les caemos bien. El Señor nos está retando y nos dice que si somos cristianos ordinarios o extraordinarios, porque si amamos solo a los que nos aman, entonces sencillamente somos un cristiano ordinario, no somos mejores que los pecadores. Pablo aprendió a apreciar a las personas que no lo apreciaban. Segunda de Corintios 12:10, existe un gran precio por el poder de Dios, somos ordinarios o extraordinarios. Debemos pedirle que nos hagan extraordinarios. Mire qué bonita esa frase. Somos mejores que un pecador, que solo nos cae bien los que les caemos bien. El Señor nos está retando y nos dice que si somos cristianos ordinarios o extraordinarios, porque si amamos solo a los que nos aman, entonces sencillamente somos un cristiano ordinario y no somos mejores que los pecadores. Es decir, un pecador ama a sus hijos, ama a su esposa, ama a su familia, ama a los que lo aman, pero nunca van a amar al que no lo aman. Entonces, ¿dónde nos hacemos diferentes nosotros los cristianos? En amar a aquellos que no nos aman. Y esa es la parte difícil. ¿Cómo amar a aquella persona que te hace la vida imposible? Yo hubo un tiempo que estuve orando por una persona que me hacía la vida imposible. Y esa persona, no les voy a decir a dónde la dirigía yo en mis oraciones, porque a veces queremos que Dios haga lo que nosotros decimos, ¿verdad? Y doblarle el brazo. Pero el Señor me habló en una madrugada y me dijo, dirígela hacia mí. Yo dije, wow, cómo me cambió Dios las cosas. Yo no la quería dirigir hacia Dios, sino todo lo contrario. En verdad era difícil tratar con esa persona.
y empecé a orar por ella, a orar, a orar, a orar, porque tenía poder sobre mí, eso es lo que pasa, ¿no? Y en mi día a día me tocaba vivir lidiando con eso, orando y orando, y Dios cambió el corazón de esa persona. Y sigo creyendo que lo va a terminar de transformar. Cambió totalmente, a tal grado que más bien ahora es de bendición para mí en muchas de las cosas, de las decisiones que tomo. Entonces, Dios tiene su forma de trabajar. Y siempre que tú hagas las cosas como el Señor pide, el Señor te va a honrar. Ok, otra señal de fuerza es cuando manejamos bien el éxito, porque se requiere de una gran integridad para manejar bien el éxito y quizás más aún que manejar los fracasos, porque si Dios comenzara a darnos gran éxito, lo que les venía comentando de la historia del vaso de agua, que no se transformó en Coca-Cola, nos está retando y nos dice que si somos cristianos ordinarios o extraordinarios, ¿verdad? Entonces, Dios comenzará a darnos gran éxito conforme pasa el tiempo, continuaríamos dependiendo de Él. O sea, si tenemos éxito, ¿seguimos dependiendo de Dios o simplemente no dependeríamos más de Dios? Esa es una buena pregunta. Cuando hay gente que tiene dinero, hermano, se aparta del Señor, sencillamente se aparta y bueno, ya no lo ven con los mismos ojos porque siente que ya no lo necesita. Se requiere de una gran fuerza para manejar el éxito o prosperidad. Segunda de Corintios 12:10, debemos aprender a apreciar a alguien en nuestra vida, alguien a quien no le caemos bien, porque los necesitamos, porque ellos nos mostrarán que nosotros los necesitaríamos. Bueno, otra señal de fuerza es la sabiduría. La sabiduría es mejor que la fuerza. Un hombre sabio es fuerte. Jesús creció fuerte en su espíritu y se llenó de sabiduría. Esto hace que seamos fuertes por dentro. Página 24, ya estamos finalizando. Estamos en el último párrafo de la página número 24. Otra señal de fuerza es cuando no tenemos que siempre tener la última palabra o la razón. Tenemos que tener la razón. El orgullo es el origen de cosas que atormentan el corazón y es el trasfondo de muchos problemas mentales y emocionales. La humildad nos liberta de muchas ataduras que lleguemos a ser como el cordero manso y humilde de corazón. Los cristianos fuertes serán fuertes en el fin. Así que el Señor nos está diciendo que echemos nuestras raíces profundas ahora porque el conflicto de todas las edades está sobre nosotros y las fuerzas del bien y del mal chocarán en una forma como nunca antes porque vienen de una gran tormenta y Dios le dice a su pueblo que sea fuerte. Esta iglesia tenía poca fuerza y debemos ejercitarnos nosotros mismos en la piedad. Apocalipsis 3:8. Mis amados hermanos, terminamos el crecimiento del cristiano. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos ha permitido, ya es la tercera materia. Yo espero que valoren lo que se está, y sé que lo están haciendo, sé que están valorando, ¿verdad? Lo que se está enseñando. Eh, Quisiera que todos tuvieran el mismo fervor y pasión por estos temas, porque al final ustedes van a tener la oportunidad de tener un título de un instituto bíblico de renombre, Verbo en Sion, y nuestro Instituto Pan de Vida, ¿no? Entonces, el conocimiento que se obtiene aquí les va a ayudar muchísimo para poder crecer y ser mejores personas. Eh, Gracias a Dios por la oportunidad que se nos da, por poder brindar a ustedes una enseñanza de renombre, ¿verdad? Una enseñanza que es un pan que no es sacado de cualquier lugar, sino del corazón de Dios. Y que llega a ustedes gracias al esfuerzo del pastor Rudy Fuentes, que ha dedicado prácticamente toda su vida a, a aprender y a instruirnos para formar líderes con el carácter suficiente y con el conocimiento suficiente para llevar a más líderes, ¿verdad? Pues a formarlos al nivel que Dios busca, y que estas personas pues puedan llegar a, a cosechar, a cosechar, digamos, todas esas almas que están allá afuera
que necesitan, digamos, de Dios para que sean libres de toda atadura. Entonces, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Es un obrero usted? Dios primero que sí. Déjese formar para que no vaya a formar o a deformar gente afuera, sino que usted sea un buen formador de gente y esa gente sea sean salvos para la gloria del Señor, ¿verdad? Y sean parte de la novia del Cordero. Bueno, aquí los dejo. Esperemos que Dios primero la otra semana. Bueno, yo pienso llegar la otra semana. Vamos a hablarlo ahí por el chat. Quiero llegar la otra semana para que veamos el examen, pero no sé ustedes si están interesados en que hagamos el examen este próximo sábado. Me comentan. En el chat y nos ponemos de acuerdo. Dios me lo bendiga a todos. Feliz fin de semana.